Ahora dile al que está a tu lado, considera lo que digo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que vas a hablar hoy día. Señor, por lo que quieres hablar a mi corazón. Lo que tú deseas, Señor, en mí. Señor, queremos confiar aún en tu palabra. Tu palabra es la que nos anima, nos recarga, nos da energías, nos da vida, Señor. Confiamos en ti, Dios. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Señor Jesús. Considera lo que digo. Amén. Considera lo que digo. Y considerar es el apreciar, ¿verdad? Apreciar, valorar. Valora lo que digo. Y esta es una frase que no la digo yo, la dice Pablo. Y nuevamente vamos a hablar de Pablo. Nuevamente vamos a hablar de Timoteo esta vez. La semana pasada hablábamos de un hombre llamado Onesíforo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda ese nombre? Amén. Bien difícil de olvidar. Te puedes olvidar de Lincoln, te puedes olvidar de Alex, pero Onesíforo jamás. Es un nombre único, ¿verdad? Amén. Pero también Pablo nunca se olvidó de este hombre, Onesíforo. Y él aún en sus últimos días lo menciona. Oh, Señor Jesús. Lo menciona tanto y dice que es el único que fue a visitarlo. En sus últimos días no fue a visitarlo un Silas, no fue a visitarlo la gente no fue a visitarlo Pedro o Juan Marcos o tanta gente, ¿verdad? Que él menciona en toda su etapa de evangelista, en toda esa vida donde él hace maravillas, porque él hace muchas cosas. Él resucita muertos, él sana enfermos con su sombra, expulsa demonios. Y cuando él hacía todo eso, él andaba con buenos hombres, con ciertos hombres de alto nombre. Pero en sus últimos días, cuando él ya está a punto de morir y él va a un juicio, nadie fue, dice. Él narra en 2 de Timoteo que nadie fue a visitarlo, incluso nadie estuvo con él en el juicio que él se presentó. Él solito tuvo que defenderse. Cuando el juez llama a tus testigos, Pablo. Pablo volteó. Juez, mis testigos se han ido a Perú. Ellos han pensado que allá es el juicio. No ha llegado el carro todavía. No llegan todavía. Pero en realidad no fue nadie, hermanos. Nadie fue a dar testimonio y a decir que Pablo era inocente, que Pablo no había cometido esos crímenes. Pablo era acusado como un malhechor. Y un malhechor en esos tiempos, hermano, era la peor persona. Era como un sicario. Era como alguien que hubiera metido una bomba en un hospital y hubiera volado con todos. Un coche de bomba. Era considerado así, Pablo, imagínense. ¿Y dónde lo pusieron? Lo pusieron en una mazmorra, en un lugar donde no está a la vista. Tú te vas a Santa Mónica, ahí puedes ver a los presos afuerita, están con sus rejitas ahí bien bonitas, con su camita. Algunos tienen internet, otros tienen celular. Keiko tenía todo. Que no sé quién más estuvo en la cárcel, pues. Vladimir, ellos tienen todo. Pero Pablo no tenía nada. Pablo tenía un agujerito por donde podía ver la luz. Ah, ya amaneció, decía Pablo. Ya oscureció. Y eso es solo lo único que tenía. Nosotros no podemos imaginar, en una mazmorra puede haber de todo tipo. Y como era subterránea, tal vez filtraba agua. Tal vez era fría, húmeda. Tal vez sus pulmones ya estaban mal. No era cemento, era roca. Era roca. Y cuando es roca, filtra agua. Y era al fondo, del sótano, abajo todavía. Y cuando los lugares son bien profundos, el aire también no llega bien. Él en 2 de Timoteo narra que pidió una colcha, pidió un abrigo. Yo me imagino el hombre no tenía abrigo. O el polito, lo que tenía, no le abrigaba. Él estaba preso y estaba solo. Pero fue a visitarlo un hermano. Amén. Onesíforo llegó. Amén. No se sabe cómo llegó, ni Pablo sabe. Pero Pablo dice que este hombre sufrió mucho por encontrarme.
Onesíforo habrá llegado y le habrá dicho, uy, Pablo, no sabes lo que he hecho para encontrarte. He tenido que pagar acá, he tenido que pagar acá, usar doble mascarilla, he tenido que ir de aquí para allá, he tenido que presentar estos documentos. Alguacil no me dejaba entrar, estos policías no me dejaban entrar, tenía que pagarle al juez, tenía que pagarle a tal, si no, no te podía ver. Y es más, solo tengo 5 minutos para hablar contigo. Te traigo fruta, ¿quieres comer no sé, naranjitas? ¿Qué fruta de acá hay conocida? Mandarina, te he traído frutas, te he traído algo para que comas. Arándanos te he traído, arándanos te he traído. Oh Señor Jesús, de Damper. Pero te he traído. Te he traído, Pablo. Pablo, su corazón. Wow, gracias. Gracias, Onesíforo. Así se sentía Pablo. Pero Pablo deja de hablar de él y lo usa como ejemplo a Timoteo. Y le dice, Timoteo, considera lo que digo. Timoteo, considera a Onesíforo como un ejemplo a seguir. Timoteo, yo tenía un concepto muy alto de él, un joven que había decidido servir al Señor, padre griego, habrá sido un buen chico. ¿Apuesto? Sí era apuesto. Blanconcito, así, rulito, sí era bonito. Era bonito el hombre, el jovencito. Pero algo que descubrimos esta semana es que Timoteo era un joven muy enfermizo. Mucho se enfermaba. ¿Usted ha conocido a ese tipo de personas que se enferman de todo? Entran los delicados, ¿verdad? Termina una enfermedad y ya comienza otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha conocido a ese tipo de personas? O tal vez usted ha sido una de ellas. Pero era Timoteo una persona muy enfermiza. Se enfermaba constantemente. Señor Jesús. Vamos a leerlo, ¿ya? No me creen, creo. Me están mirando. Hermano, mi Timoteo no lo toque. Mi hijo se va a llamar así. No puede tocarlo. 1 Timoteo 5:23. A ver, ¿puede leerlo un hermano? Rápido. Amén. Y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, Timoteo se enfermaba constantemente. Esto del estómago que a él le dolía, tal vez habrá sido una gastritis o estaba mal ya del estómago. Y él tomaba agüita, tal vez no sabía cómo cuidarse de las enfermedades. Era un joven, pero también tenía múltiples enfermedades. Tal vez le dolía la cabeza, tal vez le dolía los huesos. Hoy en día los músculos, ¿verdad? Era muy enfermizo el hombre. Timoteo también se sentía inferior a los demás. A pesar que Dios había hablado a Timoteo directamente por Pablo, además de que Pablo lo había presentado ante grandes hombres en la iglesia donde él se encontraba, le impusieron las manos y le dijeron, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Aún así, Timoteo se sentía inferior. Es decir, tenía una baja autoestima. Era un jovencito que se menospreciaba. No se sentía el elegido, podría decirlo así. No se sentía él el discípulo de Pablo. Él no se sentía así. Él se sentía inferior. Era un jovencito enfermizo, con baja autoestima. Tú lo elegirías para que él dirija una iglesia, para que vaya, predique contigo. ¿Le escribirías una carta al último día de tu muerte? ¿Le escribirías una carta a ese jovencito? No creo. Tal vez le escribirías a Silas una carta a Silas. Silas sí es él discierne los espíritus, él sí le voy a escribir una carta, él sí me va a hacer caso. Pero Pablo en sus últimos días le escribe a Timoteo.
¿Por qué? ¿Qué tenía Timoteo que a pesar de tener muchas enfermedades, que a pesar de sentirse inferior, y no solo eso, dice que se avergonzaba de Pablo? Ah, usted no sabía eso. Ah, ya, no me cree. Vamos a leer. Segunda de Timoteo 1:8, amén. ¿Lo lee? Un hermano. Amén. Por tanto, no te avergüences. Es decir, Timoteo se avergonzaba, tenía vergüenza. Cuando estaba en su colegio con sus amiguitos, hoy tú no eres discípulo de Pablo, tú no eres cristiano. No, yo no soy, te habrás confundido. Debe ser otro. Yo no. ¿Cómo que yo voy a ser? ¿Quién es Pablo? No, Pablo no. ¿Quién será? Y ahí dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Pablo se había enterado. Tal vez Onesíforo le habrá dicho, oye, Timoteo se está avergonzando de ti. ¿Quién sabe? Pero Pablo se enteró y le dice, tú te has estado avergonzando de mí, Timoteo. Y no solo, dice ahí de mí preso suyo. Él tenía a su maestro preso. Él tenía a su ídolo, se podría decir, preso. Y él se sentía vergüenza de ello. ¿Cómo un gran hombre de Dios como Pablo va a estar preso? ¿Cómo un gran hombre de Dios que ha hecho tantas cosas? Tal vez yo no los he visto, dirá Timoteo, pero ¿cómo él va a estar ahí muriéndose peor que un perro? Y estar ahí en una mazmorra. Qué vergüenza. Este no es mi maestro. Mi maestro es Gandhi. Mi maestro es Hitler. Esos son buenos. Carlos Marx. Esos hombres son, ellos sí. Peter Castell. Ese es bueno. Él es mi ídolo. Ese es mi ídolo. Pero Timoteo también se avergonzaba, hermanos. Viendo todo ese panorama, conociendo ya a este Timoteo jovencito y con todo eso, aquello. Pablo aún así lo eligió. Oh Señor Jesús. Pablo aún así invirtió en él. Pablo dijo, no me importa si estás enfermo, no me importa si te avergüenzas de mí, tú eres mi discípulo, tú eres Timoteo y por eso considera lo que te digo. Amén. Es decir, él no perdió las esperanzas en él, no perdió la fe que tenía Pablo en Timoteo. Mucho menos nosotros podemos perder la fe en los jóvenes que tenemos, en usted. Usted no puede perder la fe en usted. Tal vez no en un jovencito, pero tal vez usted se considera alguien enfermizo. Tal vez tú te consideras, no sé, alguien que se avergüenza del Señor. Tal vez estés avergonzado del Señor, sí, tal vez, o no sé, o sí lo has hecho. Tal vez te avergüenzas de tus líderes. Puede ser. Ay, qué vergüenza, muy chiquito el hermano. No, ay, no. Mi líder tiene que ser blancón, bien peinado, de los United States, ¿verdad? Tiene que andar eterno, con su carro mínimo. Si no, no, hermano, no puede ser mi líder así. Oh, Señor Jesús. Aprecia a sus líderes también. Y Pablo dice lo siguiente, considera lo que te digo, considera, le dice a Timoteo. Es decir, valora lo que te voy a decir de aquí en adelante. Oh, Señor Jesús. Y Pablo comienza a decirle lo siguiente. Segundo de Timoteo 2, versículo 1. Leemos todos juntos. Dice, tú pues, todos juntos dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, amén. Dile al que está a tu lado, tú pues.
Amén. Calma, calma. No, calma, solamente dile tú pues, no le digas esfuérzate, calma, todavía relájate. Ya le estás haciendo ya, pum, esfuérzate, hermano. Tranquilo. Ahora viene lo siguiente. Hijo mío, oh Señor Jesús. Él podía decirle, discípulo mío. Él podía decirle, griego. Él podía decirle, enfermizo. Él podía decirle, sinvergüenza. Pero él le dijo, hijo mío. Ahora dile al que está a otro lado, tú pues, hijo mío o hija mía. Hijo mío, hija mía, amén. Tú pues, hijo mío, amén. Oh Señor Jesús. Pablo le comienza a hablar con cariño y le dice, hijo, no hijo de su mamá, ¿cómo se llamaba? Hijo de Eunice. No le dice así. No le dice hijo de Elizabeth, hijo de Ana y nieto de tal, o hijo de Javier. No le dice así, le dice hijo mío. Porque Pablo sentía que Timoteo era su hijo, pertenecía a Pablo. Era su maestro, pero también era su padre. Amén. Ahora mira el que está a su lado, mírelo nomás. No le diga nada, mírelo. Ajá. Ese que estás mirando es tu padre, es tu mentor, es tu hijo. No creo, ¿ah? Dice. Mi tío puede ser, pero mi padre no, dice. Señor Jesús. Hermanos, entre nosotros debemos aprender a cuidarnos. Debemos aprender a ver a los demás como nuestros, no como ajenos, no como alguien, ya, que se cuida. Él tiene su mamá, que lo cuide su mamá. Tiene su papá, yo ni papá tengo, que lo cuide su mamá. No, hermanos, todos debemos aprender a cuidarnos y apreciarnos de esa tal manera. Siguiente, ahora sí. Dice, esfuérzate, amén. Ajá, primero esfuérzate, amén. Dice, esfuérzate. Ahora sí, dile, esfuérzate, dile. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, usted se lo ha dicho porque yo le he dicho, pero ahora usted dígale de todo corazón, con todo lo que usted siente, dígale al hermano. Tal vez el hermano usted ni lo conoce, ni lo ha visto, pero él necesita esta palabra. Y dígale, esfuérzate, hermano. Dile, amén. Esfuérzate, esfuérzate, amén. Amén, oh Señor Jesús. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hijo mío, esfuérzate, amén. Dándole aliento a Timoteo, dándole ánimo a Timoteo. En sus últimos días le dice, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Es decir, fortalécete en Cristo. Amén. No te fortalezcas en un estado o en una frase que sueltan por ahí. Esfuérzate en Cristo. Amén. Es decir, tus fuerzas se renuevan en Cristo. Amén. Oh Señor Jesús. Y Pablo comienza a narrarle así. Usted si lee todo el capítulo 2 le dice, tú que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oh Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo más la Biblia. Vamos a Josué 1:7. Amén. Amén. Otro hermano que vaya a Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Amén. Josué capítulo 1. Deuteronomio 31, 6. Un hermano que lea Josué, a ver. No hay Josué en su Biblia. Amén. 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 Amén.
El 7 dice solamente esfuérzate, amén. Nuevamente la palabra esfuérzate, aleluya. Ahora Deuteronomio, hermana Cecilia, lo tiene, ¿no? 6, 7, amén. 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 Ajá. Amén. Amén. Esforzaos, primero dice. Moisés le comienza a hablar a Josué y le dice, esfuérzate, esforzaos, le dice. Y nuevamente surge esta frase ahí, esfuérzate, amén. Ya, no me hagas caso a mí, le dice Moisés. El versículo 7, Dios mismo le habla a Josué y le dice, esfuérzate de nuevo, le dice, amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esforzarse? Porque la vida de un cristiano, hermanos, está llena de muchos conflictos, está llena también de muchas adversidades. Y un cristiano no es ajeno a enfermedades. Un cristiano también se puede enfermar, también corre el riesgo de enfermarse. Usted corre el riesgo de contagiarse de este virus. También corre ese riesgo. También tiene el riesgo usted de sentirse menos que los demás. Tal vez usted hay ciertos momentos en que su autoestima se baja tremendamente. Se baja todo, hermano. Se baja la autoestima, se baja el azúcar, se baja todo. Todo se baja. En esos momentos es donde el Señor te dice, esfuérzate, amén. Levántate, cobra ánimo, amén. Esfuérzate en Cristo Jesús, amén. Es decir, Pablo sabía que Timoteo en algún momento iba a flaquear. Pablo sabía que en algún momento, uy, ahorita se me enferma Timoteo. Ay, Diosito, tengo que comprarle pastillas, su vinito, tengo que comprarle aquello. Él sabía que Timoteo era frágil, pero aún así él no dudó en seguir insistiendo en él. Amén. Por eso, hermano, esfuérzate. Amén. Creo que hay otro. Amén. Sí, a ver, vamos a leer los 4 esfuérzate. Amén. 1, 2, 3. Esfuérzate, 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 esfuérzate. Amén, aleluya. Esfuérzate, hermano. Sí, amén. El Señor necesita de usted, hermano. Él necesita de ti. No pienses que Él ha desistido de ti. Ah, no reúnes, ¿no? Ah, ya. No, pandemia, ¿no? Ya, muy bien. ¿Te enfermas? Ya está bien. Pero no pienses, hermano, que el Señor ha desistido de ti. No pienses, hermano, que el Señor te ha abandonado. Aún en tus enfermedades, aún en tus dolores, Él te dice que te esfuerces, que Él es tu Dios. Amén. Oh Señor Jesús, considera lo que te digo. Amén. Dios te está diciendo eso. Considera esto que te voy a decir. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. ¿Qué tal si oramos? Amén. Vamos a orar ahí. Ore por el que está a su lado. Ore por el hermano y dígale, hermano, ¿puedo orar por usted? Amén. Y ore de acuerdo a la palabra. Ore diciéndole, hermano, vamos a orar para esforzarle. Amén.